Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este segundo día de este curso taller. Estamos en la edición número 18 de este curso taller, en la que estamos manejando temas de lo que es respiratorio, aspectos nutricionales, hemodinámicos. Y hoy día la agenda es bastante nutrida y variada, ¿no? Sí, les damos la bienvenida también a los expositores que nos acompañan desde ayer y a los que se incorporan hoy día también, ¿sí? El primer grupo de ponencias va a estar a cargo la mesa presidida por la doctora Vanessa Cuya y la doctora Tania Solís, ¿no? Que son ejes muy importantes en nuestra unidad, ¿sí? Y gracias a ella, su participación se ha podido realizar con bastante el esfuerzo que tienen ellas en desarrollar este evento, ¿sí? Así que les damos la bienvenida con un fuerte aplauso a las doctoras y comenzamos, ¿sí? Buenos días, tengo el agrado de presentar al doctor Patrick McNamara, quien ha gentilmente aceptado nuestra invitación y bueno, él va a hablarnos en el primer segmento del, a ver, un ratito. Ya. El doctor Patrick McNamara es director de la División de Neonatología en el State Family Children's Hospital en Iowa. Es profesor de neonatología y profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de Iowa. Es vicepresidente de cuidados intensivos de la unidad de pacientes hospitalizados en el departamento de pediatría, fundador del programa de hemodinamia neonatal en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Y bueno, él tiene más de 300 publicaciones en revistas internacionales y libros, y en verdad es un honor para nosotros que esté acá en Lima, Perú, en vivo y en directo para compartirnos parte de sus conocimientos e investigación. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Patrick McNamara. Good morning. It's very nice to come back to Peru. I can't remember when I was here last. It's a few years ago. But it's always wonderful to come back to South America. We were in Cartagena just until yesterday, so big change in the temperature. Patrick, sorry, we have a problem with the audio. Can you wait, please, for the translation? Sure. Okay. Should I tell a joke or something? Yes, No, it's a good option. Pero no me entra el de él. Ah, ya. A ver, no sé qué hablo. Vanessa, should I sit down and so this? ¿Aló, aló? No, sí, a mí se me escucha. El tema es que yo no lo escucho. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Aló, aló? Could you try now? Do you want me to say something? Testing 1, 2. Yes. Earth calling.
You think it's better? Yes, we can start. How do I move the slides here? Is it which? Okay. Okay. Yeah. Okay. All right. So, Ok, vamos a empezar. Es un gusto estar de nuevo acá en Perú. Es la segunda vez que vengo. Vine hace unos 5 o 6 años, me parece, creo, a Cusco. Y siempre es buenísimo venir, es un placer venir a Sudamérica. Recién venimos desde Cartagena, así que hace un gran cambio de temperatura. Llegamos ayer. Así que creo que el enfoque de esta primera sesión va a ser el cuidado del bebé extremadamente prematuro. Entonces voy a enfocar esto según una perspectiva de hemodinámica. Creo que las diapositivas no están pasando. No quieren. Entonces hemos tenido progreso y el progreso varía dependiendo de en qué país están, dependiendo en qué ciudad están, pero en general más bebés están sobreviviendo a que los límites de supervivencia con los que pues yo empecé como principiante en neonatología en los 90, ¿no? Entonces, a pesar de que mejora la supervivencia, las tasas de morbilidad em, todavía llevan a compromiso de algunos resultados. No hemos tenido tanto progreso. Este es un gráfico que les muestra la supervivencia en la parte izquierda en Suecia y la mortalidad en el lado derecho en Japón. Entonces, según lo que pueden ver aquí en el tiempo, más bebés están viviendo en ambos países. Sin embargo, si es que ven el abordaje del cuidado, en Suecia es bastante no intervensivo. No tratan de no intubar a los bebés, tratan de tomar un abordaje no agresivo al ductus arterioso persistente. Sin embargo, en Japón es totalmente lo contrario. Todos están en ventilación, se mantienen en la ventilación por mucho tiempo. Todos los bebés van a estar con dopamina profiláctica, eh, eh, metazona. Pero también lo más interesante es la tasa de supervivencia es la misma. Entonces, ¿cómo es que pueden entender tasas de supervivencia similares con abordajes muy polarizados al cuidado? No tiene sentido. Entonces, el tema de la hemodinámica está basada en el principio, de hecho, la neonatología debería estar basada en el principio de la importancia de la precisión en el diagnóstico, porque si tienen una enfermedad, una etapa de la enfermedad que entienden, van a poder tener una terapia que tiene sentido biológico, ¿no? El equilibrio probablemente vaya a ir más a la eficiencia del tratamiento. Por lo contrario, si es que tienen poca precisión en el diagnóstico, probablemente van a ir por terapias que van a tener efectos adversos. Y eso es muy importante cuando pensamos en las evidencias de la mayoría de estas terapias. Si toman este principio ahora a ambos países, los bebés en Japón, que reciben muchas terapias de manera empírica, potencialmente tengan daño relacionado al tratamiento en algunas ocasiones. En Suecia, en que esconden la cabeza en la arena de pronto y tratan de tener todo sin intervención, probablemente haya pacientes en que tengan enfermedades que no son reconocidas y que puedan tener daño por ello. Entonces, lo importante acá en los abordajes es el diagnóstico y la precisión en el tratamiento. Entonces, si es que vemos las dos cosas que se hablan más en las unidades de cuidados intensivos neonatales desde la perspectiva de cardiovascular, a pesar que hay mucha literatura y sobre todo con el ductus arterioso persistente hay muchas pruebas, no parece que el tratamiento haga tanta diferencia. Si es que ven los datos, estos son datos de la base de datos de pediátrico de los Estados Unidos, lo que ven es que la dopamina se da casi tan comúnmente como la cafeína y los antibióticos en bebés muy prematuros, lo que sugeriría que podría haber mucha inestabilidad hemodinámica y esto eleva la importancia de la dopamina en la terapia. Si es que empezamos a pensar, sin embargo, en la presión sanguínea y empezamos a pensar en la relación entre
el tratamiento de la presión sanguínea con los resultados adversos pueden tener esta situación inusual en que los bebés que están siendo tratados tienen más posibilidad de hecho, tener un peor resultado de desarrollo. Y muchas personas han interpretado estos datos como que significa, ok, dejemos de tratar la presión sanguínea. Tal vez la alternativa, la consideración es que tal vez el abordaje a la selección del tratamiento, de los fármacos, tal vez no es muy precisa. Y lamentablemente esa es la realidad si es que ven muchos lugares en el mundo. Las personas aún se enfocan en la presión arterial media y mantener la edad gestacional como un umbral. Pero de hecho no tenemos ninguna evidencia para justificar esto. Esto es como que estamos adivinando. Esto es un poco que están adivinando en la Asociación Británica, pero piensan, ok, lo utilizamos como guía, pero se ha vuelto un dogma, y no solamente en la UCIN, en diferentes unidades de cuidados intensivas. Y la gente no sabe que es un poco adivinado. Y es que esto lleva mucho a un abordaje de algoritmo y lo hace muy fácil, digamos. Si es que el número sube, es bastante fácil, pero no es nuestro trabajo hacerlo más fácil, sino lo mejor. Y algo importante es que muchas veces pensamos en la hipotensión como si fuera una etapa de la enfermedad. Y raramente, de hecho, se hace una ecocardiografía para tratar de identificar una enfermedad subyacente. Entonces, si es que vemos la relación entre la presión sanguínea y la edad gestacional, acá tenemos 2 bebés en nuestro centro y ambos están muy enfermos, con shock cardiogénico, con acidosis láctica, pero, como si pueden ver, ninguno de los dos tiene presión sanguínea baja. Y eso es porque la relación entre la presión sanguínea y el gasto cardíaco no es lineal. Entonces, la presión sanguínea no les va a decir cuál es su gasto cardíaco y no pueden inferir cosas a partir de eso. Hay bebés que van a tener presión baja que tienen un gasto cardíaco preservado aquí. Y aquí abajo tenemos bebés que de hecho están en UCIN con presión sanguínea alta o normal, empiezan a tener problemas con el gasto cardíaco y que no se ve. Y lo vemos en realidad con frecuencia. La resolución de la hipotensión lleva o implica una recuperación patofisiológica. Este es un donante de una transfusión entre gemelos que presentaba presión baja, que se le dio hidrocortisona, que llevó a la recuperación de la presión, pero el bebé todavía tenía acidosis metabólica y el lactato todavía se incrementaba a pesar de que la presión sanguínea se normalizó. Esto es lo que llamamos, bueno, esa es una revisión en la que no tienes que ser experto en cardiografía para ver que el ventrículo no se está contrayendo, está como muerto. Y lo que preocupa más es que este infante no solamente tiene muy bajo gasto cardíaco, sino que el flujo es anormal. Pensamos que con esos números ya hemos resuelto el problema, pero no lo hemos resuelto. Este bebé transicionó a un abordaje más fisiológico, más apropiado para su fisiología, que tenía infusiones de epinefrina y milrinona y las cosas mejoraron. Ahora regresando a pensar en por qué la presión sanguínea baja, no necesariamente, bueno, el tratamiento a esta no necesariamente mejora los resultados. Lo que pasa es que no es un algoritmo sencillo, una relación sencilla. Hay variantes en la presión sanguínea que pueden coexistir con variantes del gasto cardíaco y con la resistencia vascular, que pueden afectar también la perfusión cerebral. Pero toda la evidencia, toda la investigación que se ha hecho se enfoca mucho en la presión sanguínea y eso preocupa. Ahora, algo que no nos sorprenda, este es un trabajo de Bélgica y Francia que vemos resultados de 2 años en niños que tienen presión baja en gris y normal en blanco. Y van a ver que los resultados son similares. Sin embargo, los prematuros en el grupo de baja saturación parecen estar en un riesgo mayor de tener malos resultados a nivel del neurodesarrollo. Esto significa que realmente no se puede optimizar el cuidado sin pensar en más, no solamente en la presión. Entonces voy a compartir un caso con ustedes y he compartido este caso mucho y es muy importante porque realmente subraya por qué hacemos lo que hacemos. Las revisiones con ecocardiografía en bebés muy prematuros. Esto es un bebé de 22 semanas que nació en otro establecimiento. Tenía un atrapamiento de la cabeza, fue intubado, se le dio surfactante. De hecho, este tenía mucha acidosis láctica, tenía presión sistólica baja. Ahora, si cambiamos el paradigma
de presión sanguínea media, pensar en los componentes de la presión sanguínea. Si ahora pensamos acerca de la presión sanguínea sistólica, bueno, hay cosas que pueden hacer que la sangre no llegue al ventrículo izquierdo, que puede relacionarse al flujo sanguíneo pulmonar o la inhabilidad del ventrículo a relajarse. Puede haber afección de la contractibilidad o el paciente puede tener dificultad en dejar salir sangre a la circulación sistémica, porque puede haber una resistencia elevada. Para tratar de ver cuál de estos de manera crónica, ahí al lado del paciente, pues es casi que imposible. Entonces, el primer ecocardiograma del bebé. Y nuevamente, los detalles no son importantes, pero en esencia, el bebé tenía disfunción sistólica del ventrículo izquierdo alto. También había mucho esfuerzo del ventrículo izquierdo y el gasto estaba afectado. Entonces cambiamos el bebé de butamina a epinefrina, dobutamina a epinefrina, y en nuestra experiencia, si es que no responde a dosis moderadas de dobutamina, 7.5 a 10, el elevar sencillamente hace que se ponga más taquicárdicos sin que realmente afecte la contractibilidad. Una ganancia neta en la contractibilidad. Luego con la epinefrina mejoró, pero lamentablemente como tuvo un mal inicio, el bebé terminó encefalópata y terminó con convulsiones, que llevó a una falla respiratoria hipoxémica. Entonces aquí estamos con el bebé, ya tiene 6 horas. El ventrículo izquierdo se recuperó, pero el derecho todavía estaba más o menos disfuncional. Este prematuro todavía tenía gasto cardíaco, pero ahora por otro motivo. Y ese es el problema con la hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho. Y el flujo del ducto es de derecha a izquierda. Acá nosotros utilizamos óxido nítrico y empezamos con una dosis baja. Muchos bebés van a responder a dosis bajas de óxido nítrico y pueden responder con bastante agresividad. Y una de las cosas que hemos notado es que si no prestamos atención, la presión sanguínea puede bajar, porque ahora empiezas a cambiar el flujo por el ducto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces recomendamos monitorear la presión sanguínea postductal de manera cercana y si es que se pone hipotenso, no comenzar con un vasopresor, sino con óxido de nitrógeno, sino ir dejando el óxido nítrico. Entonces voy a hablar eso también después. ¿Y qué pasó? Pues entonces hicimos eso, la presión sanguínea sí que bajó y fueron quitando el óxido nítrico. Y ahora estamos en 12 horas. Y ahora tenemos el tercer fenotipo. Este bebé tiene un ductus arterioso persistente muy grande con una desviación derecha-izquierda. Y en esas 12 horas hemos cambiado la fisiología 3 veces. Ahí en la sala, tratar de ver qué está pasando es bastante difícil. Entonces esto destaca la vulnerabilidad de los bebés prematuros y lo rápido que puede cambiar la fisiología. Entonces eso no es fácil y no se supone que sea fácil. No, lamentablemente muchas personas no tienen acceso a ecocardiografía. Nosotros tenemos una situación muy privilegiada, pero no significa que no pueda pasar y que las personas no deben tratar de hacerlo. Nuestro trabajo no es solamente proporcionar cuidado, sino también el mejor cuidado posible y reconocer que la fisiología es compleja y dinámica y que tal vez muchos de nuestros tratamientos y precisión puedan puedan explicar por qué muchas de nuestras pruebas o estudios no nos ayudan. Entonces, pensando en lo que hacemos todos los días en el UCIN, vemos síntomas, ¿no? Tenemos terapias que podemos utilizar para hacer subir la presión, también terapias que podemos hacer para oxigenar mejor y también podemos arreglar la acidosis metabólica. Pero si vemos esto como una constelación, entonces lo que vemos es que básicamente todas estas partes de la enfermedad pueden llevar al mismo complejo de síntomas. Entonces va a ser bastante difícil dar el mejor cuidado. Entonces, nuestra meta en UCIN es optimizar la homeostasis metabólica, que es el balance entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. La entrega de oxígeno significa optimizar la hemoglobina, el reclutamiento por la sangre y asegurarse de que tengan el gasto cardíaco suficiente para cumplir con las necesidades de los tejidos y los órganos. Eso está influido por la frecuencia cardíaca, las condiciones de carga del corazón y la contractibilidad. La presión sanguínea todavía es muy importante y no debemos ignorarla, pero no es un estado de la condición, no es la entidad única que tenemos que seguir como única sin pensar en los demás en el sistema cardiovascular. Y finalmente pensar en el consumo de oxígeno en bebés críticos.
Entonces, el bebé del prematuro es diferente, tiene menos músculo, el sarcolema es menos organizado, hay una disfunción sistólica intrínseca y pueden estar predispuestos a varias condiciones de carga. Ahora, sobre la fisiología del neonato, la constante número 1, que es la relación entre el volumen en el X y contractibilidad en el Y. Como pueden ver, aquí en el adulto tiene una curva, pero en el neonato está muy plano. Entonces eso significa que el dar mucho volumen para incrementar la presión no va a incrementar la contractibilidad. Si están en la parte inferior aquí, o si tienen condiciones de enfermedad como cardiopatía hipertrófica, el dar volumen puede ayudar en estos escenarios. Esto probablemente es el concepto fisiológico más importante en el cuidado del neonato, del prematuro, y subraya muchas de las enfermedades que trabajamos, pero es una relación del estrés y velocidad. Es la relación de función cardíaca y poscarga. El poscarga es lo que haces cuando vas al gimnasio. Si es que haces pesas, le pones carga al músculo, pero nadie aquí en esta habitación puede hacer pesas todo el día, ¿no? Espero que no. Pero básicamente lo que es importante es que si ves a la relación en el neonato comparado con el adulto, este gráfico muestra una poscarga en el eje X, contractibilidad en el Y. Y lo que pueden ver es que la línea está mucho más inclinado en el neonato en comparación con el adulto. Significa que con el mismo cambio en la poscarga, en el neonato, el miocardio del neonato tiene una reducción de contractibilidad mucho mayor. Y luego vamos a hablar de esta parte que es en el ventrículo derecho. Eso es importante en la transición postparto cuando la placenta se elimina, hay una hipertensión pulmonar aguda y quirúrgicamente se cierra el ducto arterioso. Entonces eso es importante. Estos son los principios impulsores. Cuando yo estaba en Toronto en los 2000, el campo tenía que cambiar. La cardiología pediátrica no estaba interesada en la hemodinámica neonatal y tenemos evidencia de eso. Tenemos que ir más allá de la presión sanguínea, tenemos que reconocer la fisiología, pero también reconocer que estos niños también tienen un riesgo intrínseco de enfermedad congénita cardíaca. Eso llevó a la publicación de la primera iteración de las directrices de ecocardiografía neonatal dirigida y está basada en dos principios. Uno, el principio de competencia. Si es que las imágenes de calidad no son de alto estándar y sistemáticas, entonces van a utilizar datos que no les vayan a ayudar mucho. Segundo, la información tiene que estar integrada dentro del escenario clínico. Y esto finalmente es lo que lleva a la consulta hemodinámica, la especialización hemodinámica. Personas que se han capacitado por un año en hemodinámica avanzada. Y como se ha mencionado antes, las cosas han cambiado radicalmente. Y esto es un gráfico que muestra aquí publicaciones sobre hemodinámica. Y pueden ver bastante plano hasta como el 2000, 2005, cuando el movimiento comenzó a cambiar. Y pueden ver que hay una escalación muy rápida en la productividad académica. Muchas más personas involucradas en hemodinámica, más de 800 publicaciones en los últimos 10 años, y ahora tenemos un grupo de interés especializado en la Asociación Americana de Ecocardiografía y han actualizado las directrices este año. Entonces, ¿cómo es que esto aplica a los bebés extremadamente prematuros? Bueno, yo era el director de la división en Iowa en 2018. Habiendo pasado 7 años muy buenos en Toronto y no tenía mucho enfoque en bebés muy pequeños, pero en Iowa sí. Y estos son datos de ese momento en que se mostraba particularmente en los límites más bajos, 22-23 semanas. Las tasas de supervivencia eran mucho más altas que en la mayoría de los otros 750 locales de la red de Oxford. Y esta es una publicación de resultados de 18 a 22 semanas, mostrando que estos bebés no solamente sobrevivían, sino que tenían resultados de neurodesarrollo bastante razonables. Pero todavía hay muchos bebés que están desarrollando hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y muchos terminan yendo a cirugía. Okay, sobre el abordaje quiero resumir unas cosas. Primero, la cultura. ¿Realmente creen que realmente podemos ayudar a estos pequeños bebés? Segundo, estandarización del cuidado. Y 3, precisión.
precisión al hacer el diagnóstico, precisión en la selección del tratamiento. Esos son los santos griales y podemos hablar de eso en las preguntas y respuestas. El programa de Iowa de hemodinámica, tenemos 6 miembros capacitados que hacen consultas en el año y como les mencioné, tenemos un año de fellowship, de becarios. La pregunta es, ¿podemos ayudar más? No se trata solamente de la supervivencia, sino que podemos mitigar las morbilidades graves como el shock temprano, hemorragia pulmonar, hemorragia intraventricular. No son cosas buenas en los bebés. Podemos mitigar esos riesgos. Y cuando hacemos las ecos a estos bebés, tenemos que pensar acerca del ductus arterioso permanente, persistente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es un trabajo de Dublín en que se puso monitores de gasto cardíaco no invasivos en bebés en UCI. Y lo que pueden ver aquí es que los bebés en azul, que están bastante estables, tenemos un gasto cardíaco muy estable, más bien, les fue muy bien. No tenían mayores morbilidades en el primer mes. Sin embargo, los bebés a los que no les fue bien comenzaron con un gasto cardíaco más bajo y en las primeras 36 horas pueden ver que sube. Entonces, el cambio en el gasto cardíaco parece ser importante. Y si pensamos en las principales morbilidades que cuidamos en la UCI, que son problemáticas, la hemorragia intraventricular, la hipertensión pulmonar, se pueden relacionar a estados de alto flujo, mientras que la leucomalacia periventricular y la enterocolitis necrotizante puede tener relación con el flujo bajo. Esta es una simplificación. Entonces, ¿qué sabemos acerca de el ductus? Vamos a hablar también de esto, entonces no voy a entrar mucho acá. Pero el ductus parece estar asociado con cosas malas, ¿no? Como la muerte, como hemorragia intraventricular severa. Y esto es de Dinamarca. De hecho, los franceses cambiaron su abordaje y comenzaron a evaluar a comienzos de los 2000. Eso es un trabajo de Jean Cruzat-Cruzet que muestra centros que de hecho evaluaban y hacían terapias tempranas tenían menor mortalidad. Pero, ¿cómo entendemos esto en comparación con los resultados de la otra prueba? A pesar de que haber una reducción en la ligación y en la hemorragia intraventricular, no mejora el resultado de desarrollo. Y lo que pasa es que la parte profiláctica en esta etapa no funciona porque no mejora los resultados después a nivel de desarrollo. Pero es una simplificación. Nadie quiere que los bebés tengan hemorragia intraventricular. Entonces, si podemos prevenir esta hemorragia de grado 3, grado 4, la pregunta es ¿por qué este beneficio no me lleva a un beneficio de largo plazo? Y una de las hipótesis es que si piensan, si es que le van a dar terapia que puede que cierre el ductus, entonces tienen que reconocer que el cerrar el ductus tal vez sea lo incorrecto para algunos pacientes. Entonces, si tienen una disfunción cardíaca, hipertensión pulmonar severa o el ducto, muchos de estos pacientes pueden estar recibiendo más bien un daño. Entonces, acá con evaluaciones ecocardiográficas en Iowa nos daban algunas ideas de la fisiología cardíaca que veíamos en bebés que no eran tratados. Un tercio de los bebés tenían un ductus persistente importante, como 4% una hipertensión pulmonar y como 18 a 20% disfunción cardíaca. Entonces lo que nos dice es que el 60% de los prematuros tenían algún nivel de inestabilidad cardiovascular. Algunos son dependientes del ductus, en algunos el ductus podría ser un problema y 30% de los bebés podrían tener fisiologías en las que se les da profilácticos, podríamos hacer un daño. ¿Es por ello que no veíamos el beneficio? No lo sé, es una especulación. Entonces, ¿qué pasa cuando dejan de dar la indometacina profiláctica? Esto es de San Francisco. Y en el periodo conservador le daban dosis altas de bebés con dosis altas de dopamina los primeros 7 días era mayor y eso se explica con la presencia de PDA moderado a grande. Tienes hipotensión, el PDA, el uso de indometacina profiláctico, alto volumen de uso, mucho volumen de uso de dopamina. Esos pueden ser relacionados. Entonces, ahora en la comprensión de los 2000 se publicó que la incidencia del gasto cardíaco bajo puede llevar a hemorragia intraventricular. Más o menos hace unos 8 años,
Sean Norrie en California hizo un estudio muy similar al que se hizo en el Dublín y encontraron observaciones similares. Los bebés con gasto cardíaco estable no desarrollaron hemorragia intraventricular. Los que tenían un gasto cardíaco bajo, que luego subió mucho y que estaba asociado con una elevación en el flujo cerebral, sí desarrollaron hemorragia intraventricular. Entonces esto llevó a el estudio DETECT, que lo publicó Martin Cloud. Lamentablemente este estudio no se ha estimado, no tenía mucho poder, estaba basado en el parámetro de PDA. Pero bueno, este tipo de observación de intraventricular, hemorragia intraventricular baja. Luego, cuando empezamos a pensar de una hipótesis hemodinámica que puede explicar esta hemorragia. Bueno, antes de nacer la placenta está aquí. La circulación sistémica está expuesta para allá. Cuando la placenta se va, el ventrículo izquierdo está expuesto a una poscarga alta. Antes era baja. Y eso explica que haya menor flujo al cerebro. Luego el nacimiento ya vienen los pulmones, llega el oxígeno y baja la presión pulmonar, lo que va a llevar a un incremento en el retorno y va a llevar a un incremento en el gasto cardíaco. Entonces, teóricamente, el cambiar los patrones alrededor del ducto puede hacer cambios en el gasto cardíaco y en la perfunción cerebral. Es interesante, de hecho, porque si regresamos a los primeros estudios con ventilación de alta frecuencia y con óxido nítrico, antes estaban asociados a incrementos en la hemorragia intraventricular. Entonces sugiere que cambiar el PVR no siempre va a ser bueno en estos bebés tan pequeños. Entonces, esto nos llevó en más o menos en 2019 a introducir la evaluación obligatoria de hemodinámica de estos bebés para tratar el fenotipo actual y tratar de anticipar el problema. Esto ya se ha mencionado, está relacionado con la hipertensión pulmonar, entonces tratamos con óxido nítrico inhalado, si no responde con 5 vas a 20 y si no te vas a DOPA. En disfunción cardíaca, dobutamina es lo primero. Y con respecto al ductus, y vamos a hablar de esto después más, pero la evaluación de la significancia de la desviación se va a basar en una evaluación multiparámetros. Entonces vamos a ver prematuros que tienen mucha inestabilidad hemodinámica. Tratamos con acetaminofén y vamos a hablar por qué después. Si es que responden, los tratamos con indometacina y así en adelante. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta experiencia? Esto es una publicación del año pasado con unos 700 pacientes. Las cosas cambian con el tiempo. Primero pueden ver en el periodo con 172 bebés, una evaluación de periodo. Tienes 125 con esteroides, también con el pinzamiento del cordón. Luego también cambian las cosas con la malla, algunas con obesidad, con membranas que se han roto, etcétera, o uso de drogas. Y otra cosa que se vio en Iowa es que en lo que van pasando el tiempo estamos resucitando más y más bebés de 22, 23 semanas. Entonces esa incidencia es mayor en el periodo más moderno. Vimos que la muerte es la mitad, muerte en la primera semana es menor. Y eso lo vimos cada vez más en los 22, 23 semanas. Ahora, después del ajuste para todos estos factores de riesgo protectivos o adversos, la hemodinámica estaba asociada con la reducción de la hemorragia intraventricular. Y hemos hecho este gráfico de serie de tiempo y cada casilla es un periodo de 3 meses. Y si es que ven aquí, lo que pueden ver en el tiempo, la tasa de resultados fue incrementando, pero cuando llegan a 2018 pueden ver que hay una reducción que es estadísticamente significativa en la tasa de muerte y de hemorragia intraventricular. Y si ponen en 2024 ha seguido cayendo, a pesar de que tenemos bebés de 21 semanas que están sobreviviendo en nuestras unidades. Si es que ven los subcomponentes del cuidado cardiovascular, el uso de vasopresares, utilizamos 3% de nuestra población, uso de óxido nítrico usamos 4%, con más precisión alrededor de la selección de terapias.
Esto no es el único dato, los únicos datos que muestran el impacto de la hemodinámica en bebés muy prematuros. Estos son datos canadienses en todo el país. Los centros que hacen evaluaciones y utilizan cuidado hemodinámico agresivo tienen menores episodios relacionados con mortalidad y morbilidad, sugiriendo que hay evidencia temprana de que esta información es útil. Para resumir, mi trabajo el día de hoy no es decirles vayan y resuciten a bebés de 21 o 22 semanas, sino mostrarles lo que es posible en los centros. Son datos aleatorizados, ¿no? Controlados, pero son buenos datos. El cuidado en base a evaluación hemodinámica temprana ayuda a abordar estos problemas. La capacidad de traducir este abordaje, no se conoce aún. Solamente son pocos centros en los que se están haciendo y se está evaluando y se está viendo que hay una reducción de la hemorragia intraventricular. Ahora quería mostrar estas imágenes. Tenemos nuestro primer sobreviviente de hace 2 años y medio en gestación de 21 semanas. Ahora tiene como 3 años de edad. En los últimos 18 meses hemos tenido 5 sobrevivientes de edad de 21 semanas gestacionales. Nació con 230 gramos este de aquí, en los Estados Unidos. Las cosas son posibles, pero se necesita la inversión.